¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha más. ¿Cómo estás, Javi? Pues muy bien, la verdad es que contento, me gusta la incertidumbre y traigo ganas de pensar y sobre todo, ¿sabes qué? Tengo como ganas de entender el pensamiento. No sé por qué amanecí con esa, ya es de noche hoy, pero amanecí desde la mañana con esa idea de dónde viene el pensamiento, de dónde viene el pensamiento. A ver qué nos trae la balsa el día de hoy. No sé, ¿tú cómo estás? Sí, yo estoy bien, algo mareado ya. Creo que han sido unos días de mucha agitación, como sabes. Acabo de ser papá, finalmente. También les platico a nuestra audiencia, a los que ya mucho les hemos anticipado de eso. Y pues la verdad es que siento que me urge un poco de tierra. Fíjate, ahí hay una islita más adelante que, ¿cómo ves si nos bajamos un poquito a hacer un poco de conexión? Yo encantado, creo que va a ser la segunda vez en los episodios que nos bajamos a la balsa, pero sí, felicidades, Juanito, que ya eres papá. Vamos a festejar ahí, a ver si nos bajamos con alguna bebida espirituosa o a ver qué encontramos. A ver si... Oye, por cierto, ¿ya viste que sí, ¿quién es? que hay alguien ahí, ¿no? No sé, o sea, vamos a acercarnos. Al parecer es demasiado guapo para ser verdad. Es como tiene una aura de no sé, lo aurático en él nos está jalando demasiado. A ver, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Oiga, muchas gracias por bajarse, detenerse. Estoy aquí quedándome sin agua, sin comida. Soy Enrique Siqueiros. Hice mal en estudiar filosofía y pues estoy aquí solo y como animal social. Estoy a punto de perecer porque necesito del apoyo de los demás. Así que muchas gracias por acercarse. No, pues enhorabuena. Creo que vamos a ayudarnos mutuamente porque aquí yo lo que necesito es un poco de tierra y mi compañero Javier anda buscando algo sobre el pensamiento. Entonces creo que pues nos vamos a complementar bien en nuestras necesidades. Oye, además de Laura que tiene el maestro Enrique Siqueiros, me acaba de llegar la información de su currícula. La voy a leer para todo nuestro auditorio. ¿De dónde te llegó? ¿Es una botella que ibas a lanzar? No. Telepáticamente me llegó. Es impresionante esto. Es licenciado en Filosofía y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México. Colabora en coautorías académicas sobre ética de la revolución informática como Narrow Rights, The Chilean Legislation Attempt from an Ecosystem Perspective, para Editorial Springer o Gentrificación y Educación en México, Posibilidades de la Ciencia de Datos para la Editorial McGraw-Hill, y participó en la revisión de documentos de la Recomendación sobre Ética de la IA de la UNESCO. Es profesor de Ética Profesional, Retórica y Filosofía Social en la UP, y es fundador del think tank Política de a pie y cofundador de la agencia de soft management y ética profesional Retor. Pues,
qué maravilla de currícula. Oye, otro filósofo en la balsa. Somos muy privilegiados, Juan. Bueno, ahora en la isla. Sí, así es. Pues qué gusto conocerte, Henry, y pues vamos a empezar a platicar aquí. Javier nos comentaba que tenía como una inquietud del pensamiento. ¿Por qué Javi? Hay que aprovechar que tenemos a alguien. A mí me interesa, he estado pensando que, o sea, hemos hablado en los últimos episodios acerca del ego, de qué sería el hombre sin el ego, y me quedo pensando qué sería el hombre sin el pensamiento, y yendo un poquito más allá, qué sería el hombre sin el conocimiento. Me gustaría hacerle esa pregunta a Enrique. Oigan, pues de entrada, gracias por esta jarra de agua que me trajeron, porque yo ya, como les decía, ya estaba a punto de perecer, y pues de intercambio les platico cosas que no les sirven a nadie, pero si ustedes quieren escucharlas, pues ahí van. El hombre sin conocimiento sería otro animal. La capacidad que tenemos de abstracción, es decir, de encontrar patrones en la realidad, de poder comunicarnos con palabras, de poder hablar de lo que es justo e injusto, es lo que nos separa de los demás animales. No hay que olvidar que somos animales, y además somos animales flacuchos, lampiños, débiles, con muy pocas habilidades evolutivas. Por eso yo estuve a punto de morir aquí. Tiene más posibilidad de sobrevivir un mono en aislamiento que un ser humano en aislamiento. Así que el conocimiento es eso, lo que nos separa de otras especies animales, y es esa capacidad que tenemos de almacenar esos patrones que están en la realidad. ¿Para qué? Porque un patrón te permite identificar una causa. Y si tú identificas una causa de algo, luego entonces puedes predecir sus efectos. Si yo veo que empieza el ambiente a ponerse frío y húmedo, eso es un patrón de que quizá va a llover, y entonces puedo sacar mi paraguas. Entonces el conocimiento nos permite conocer, tener las causas para predecir efectos. Y decían por ahí, si conoces las causas, puedes dominar, tener en control los efectos. Yo empezaría diciéndoles eso. Oye, Enrique, ok, si nos diferenciamos de los animales y hemos estado pensando que de alguna u otra forma somos seres superiores, o es lo que creemos ser porque tenemos la capacidad de abstracción, ¿por qué crees que el mismo conocimiento también ha sido, o no sé si lo creas, pero lo creo yo a veces, ha sido como en los gringos le llaman el burden, esta carga que también nos ha llevado a estar hoy en día en estos péndulos en el pensamiento, en donde a veces nos vamos totalmente a un lado y luego a otro, y se nos ha olvidado humanizarnos en este pensamiento? Híjole, lo que dices es duro, porque durante muchos siglos creímos que éramos una especie privilegiada, que éramos los dominadores, en latín el domino, el señor de la naturaleza, porque teníamos esta capacidad divina, decían los medievales, el mismo Aristóteles, Platón, tenemos algo divino en nosotros que es la razón. Pero luego nos dimos cuenta que pues esa razón pues simplemente era como una ventaja evolutiva, era como unas garras. No tenemos garras, pero tenemos capacidad de abstracción. Y por eso un autor que ustedes mencionan mucho, que es Friedrich Nietzsche, nos dio una bofetada con su obra y nos dijo: ¿qué es esa razón sino algo que se inventó un animalito en alguna galaxia lejana, pero que así como nacieron los animales racionales, así van a perecer y se va a perder toda la huella de que hubo un animal racional? Entonces parece que la razón no era tan importante como pensábamos. Y si nos ponemos todavía más densos, parece que tener razón y tener conocimiento es incluso, como dicen ustedes, una carga. Cuando uno lee textos sagrados como el Eclesiastés, dice: quien acumula ciencia acumula dolor. ¿Y por qué? Porque saber cosas a veces es cargar con responsabilidad, cargar con sufrimiento, cargar con el mal que podemos hacer en el mundo. Y ya para terminar y ponerme un poco más pesimista, todo este progreso racional, todo este ideal en que la razón iba a resolver la pobreza, el hambre, iba a resolver las guerras, que pensaban todos los filósofos desde Aristóteles hasta la modernidad, nos llevó al siglo XX. Y es del siglo XX, usamos la razón para construir armas atómicas, usamos la razón para pelear entre países en la Primera Guerra Mundial, usamos la razón para sofisticar la crueldad en los campos de concentración. Entonces parece que esa razón, que era lo divino en nosotros, nos ha hundido más bajo que cualquier otro animal.
Perdón por ponerme así, pero tengo hambre. A ver si tiene un sándwich o algo que me pase, ¿no? Pues mira, no, de hecho, das en el meollo del asunto de lo que realmente es la génesis de este podcast. Así iniciamos hablando de esto y hemos tratado de exponer desde muchos aristas o tratar de entender de qué se trata esta época en la que estamos actualmente. Y bueno, tú acabas de describir lo que fue la modernidad, ¿no? En el siglo XX, y su crisis posterior, que es cuando nos damos cuenta que finalmente no es la razón la respuesta, y la razón no es ningún camino hacia este supuesto progreso o era dorada en la que se suponía íbamos a vivir. Pues entramos en crisis y esta crisis pues ha sido llamada la posmodernidad por algunos, el capitalismo tardío, puede tener varios nombres, pero más o menos todos entendemos que ha habido un cambio, que ya no estamos viviendo bajo los ideales modernos, pero tampoco estamos en un nuevo lugar aún. Entonces, aquí me gustaría que bueno, primero que nada nos hables de lo que tú entiendes por esta época, pero sí sería interesante ir incorporando el término de lo que es la epistemología, que bueno, ahorita nos vas a ayudar a entenderlo, pero creo que estamos ante esto, ante una nueva capa de episteme dentro de lo que es el paradigma humano. No sé si sí. Puedes elaborar. Y antes de eso, pues pasarte el sándwich que lo trajimos de carnes frías. Espero que te guste. Hombre, muchas gracias. Ya con eso ya puedo ponerme esperanzado y entusiasta por el progreso. Bueno, la posmodernidad lo dijeron muy bien. Es este diagnóstico cultural bastante reconocido y aceptado de que una vez, como dice el buen doctor Sagal, mi sensei aristotélico ahí en la Facultad de Filosofía, después de la borrachera de la modernidad vino la cruda de la posmodernidad. Si tú ensalzas y divinificas a la razón y la razón te traiciona y te lleva al siglo XX, pues luego la razón vas a sentirte traicionado por ella y le vas a escupir. Incluso todo el arte contemporáneo, cuando lo vemos y dice, ¿por qué la gente está pagando $25 para entrar al Museo de Arte Moderno en Nueva York a ver excremento de artista? Pues es justamente porque el artista está vomitándose frente a la razón, frente al progreso, y eso es su forma, su statement de decir, yo ya no quiero esa razón que me llevó a los campos de concentración. Entonces esa es la posmodernidad, ya no queremos la razón, ya no creemos en ella. Y eso nos trae al día de hoy, donde, como dicen, la epistemología, siendo desde el griego episteme, conocimiento o ciencia, y logía, tratado, estudio, pues nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es hoy el conocimiento si ya no es la creencia verdadera justificada como se pensaba antes? Si hoy ya la razón ya nos importa, si hoy inclusive escuchamos en una consigna política, en una marcha, una imposición de un poder más que de una razón, si escuchamos que en las discusiones cuando alguien esgrime argumentos, el otro se queja porque dicen que el argumento es una forma patriarcal, es una forma de dominación occidental, entonces, pues, ¿dónde quedó esa razón? ¿Dónde quedó esa epistemología? O lo vemos en dos factores. Cuando la victoria de Donald Trump en 2016, cuando escuchabas a los votantes los argumentos que esgrimían, pues no eran argumentos racionales, eran argumentos afectivos, argumentos desde el estómago. Y se les preguntaba, oye, pues, ¿tú crees y defiendes a todas las religiones? Sí. ¿Defiendes al cristianismo? Sí. ¿Defiendes al judaísmo? Sí. ¿Defiendes al islam? No. Y decía, bueno, te estás contradiciendo, estás diciendo que defiendes todas las religiones y al mismo tiempo estás contra una religión. ¿Cómo puede ser tan irracional? O en otro caso, todavía más denso y difícil, las fake news. Hoy vivimos una viralización de noticias falsas porque ya la información ya no tiene ese peso de razón. ¿Por qué le creemos igual a un video de YouTube de gatitos.com que a la comunidad académica internacional que defiende la generación de vacunas? Porque la razón ya no tiene peso. Entonces, estamos ante otra epistemología que el conocimiento que antes estaba fundamentado en el ejercicio racional lógico, hoy está fundamentado en la emoción. Y la emoción es muy simple. Yo persigo lo que me da placer y huyo de lo que me da dolor. Ok, pues creo que ya podremos cerrar con esto. No te creas. Es que nos empacaste todo, pero vamos deglutiendo un poco, si tenías hambre. Sí, perdón, pero es que apenas le di una mordida, pero prometo ya decir discursos cortos, como decía Sócrates. No, para nada, al contrario, es una joya escucharte y sinceramente o sea, a mí me gustaría regresar como a esto que mencionaste en algún momento ahorita al principio del tema del Eclesiastés, porque
el Eclesiastés justamente habla de esta persona, el orador, ¿no? Que es el que habla de todo lo que justamente se pregunta de cómo afrontar la vida y que pues, nada es seguro más que la muerte. Y al final, algo que acabas de mencionar, pues es que si ya ni la razón es segura y lo único que tenemos es la muerte, y hablaste de temas de pesimismo o de optimismo, ¿en qué momento este tema de la episteme, este tema de la razón, del conocimiento, puede ser este cambio para verdaderamente vivir una vida pues mucho más, ¿cómo lo podría decir? Menos radicalizada en temas de violencia y mucho más dignificada. No sé si logro aterrizar mi pregunta. Sí, hemos tenido un problema de que si la episteme desde la modernidad era este conocimiento que solo era verdadero si pasaba por el método científico, esto fue desde la Revolución Científica del siglo XVII, pues ¿dónde quedaban las grandes cuestiones del sentido humano, de la ética, de los grandes ideales? Porque esos no pueden pasar por el método científico. Si uno hoy dice, ¿por qué tiene la misma dignidad un anciano decrépito que ya no produce, que ya no consume, que tiene demencia senil, y un joven de 30 años que es productivo, que además es bello, que además uno no puede justificar que tienen la misma dignidad solamente a través de la observación científica? Necesita otros mitos en el sentido más profundo griego o en el sentido incluso religioso, algo que justifique, pero si ese conocimiento no entra en lo que llamamos epistemología, en lo que llamamos un conocimiento verdadero y justificable, pues entonces, como dices tú, nos quedamos sin todo el sentido de lo que es el ser humano y nada más vivimos aquí como Sísifos, cargando una piedra y levantándonos a trabajar los lunes con nuestro cheque en quincena, y eso es toda la vida hasta que somos viejos y ya no tenemos... me estoy poniendo muy oscuro. Bueno, al contrario. Nos encanta porque es justamente lo que hemos hablado sobre el tema del existencialismo y de Sísifos. O sea, adelante, dale. Bueno, porque es que pusieron mucho chile este sándwich y ya me empecé a calorar. Pero entonces esa epistemología racional moderna perdió el horizonte de sentido. Y hoy en la posmodernidad el gran problema es que no tenemos ni siquiera los argumentos racionales. Nos quedamos, porque si te preguntas tú, si le quitas los argumentos racionales, ¿qué es lo que motiva al animal humano en su forma más básica? Perseguir el placer y huir del dolor. Pero eso es inmediato, es presente, es instantáneo. No te permite ver hacia futuro y decir, debe de haber algo más ahí que me guíe, debe de haber un gran discurso, debe de haber un ideal que transforme a la sociedad. De todo eso ya estamos hartos, ya tememos y ya no queremos saber. Pero entonces nos quedamos ahora sí como el perro de las dos tortas, sin los grandes ideales, pero tampoco sin la razón. Somos un animal bastante indefenso en el siglo XXI, pero, y esto sí hay que decirlo, viviendo en unas estructuras hipermodernas. Esto lo dijo Octavio Paz, porque dijo Octavio Paz, a mí no me gusta el término posmodernidad, porque es al contrario, el mundo es hiperracional e hiperindustrializado. ¿Ustedes creen que los ingenieros dejaron de producir tecnología porque alguien en el museo se quejó de la razón o porque el siglo XX trajo tanta destrucción? No, los ingenieros siguen desarrollando tecnología y por eso hoy hay drones autónomos que pueden matar gente. Entonces vivimos en una hipermodernidad donde el individuo no tiene sentido y vive en el día a día, pero en una estructura comercial, económica, política, jurídica, que es hiperracional e hiperindustrializada. Jole. Ya saben que me quiero quedar aquí en esta isla, ya mejor no me lleven y nos quedamos a vivir aquí. A ver, yo quiero, para enriquecer un poco más, profundizar en el término de la epistemología, creo que es importante, o sea, creo que esta es una palabra clave cuando hablamos del pensamiento y de filosofía, tal cual. Yo voy a exponer como yo pude comprender lo que es la epistemología y ya tú me corregirás o complementarás esto. Venga. Yo comprendo que la epistemología es de alguna forma, es una arqueología del conocimiento o del pensamiento. Es como una labor en la que vamos y empezamos a cavar, ¿no? A cavar en la tierra, en lugar de la tierra, que es lo que hace el arqueólogo. Pues nosotros cavamos en el conocimiento.
el arqueólogo lo que va a encontrarse al ir profundizando dentro de la Tierra es que hay capas, ¿no? Hay capas distintas donde pues, la Tierra cambia de color, luego están estas franjas que son como intervalos que separan una capa de la otra, y pues ahí conforme va profundizando va encontrando distintas cosas. En una de las capas se va a encontrar con un cráneo de un Homo sapiens, pues de los arcaicos. Después va a encontrar un Australopithecus, un Pithecanthropus, etcétera. Y de esta forma va deduciendo la evolución y va entrando en esas epistemes, que serían como estas capas que es como nosotros dividimos las eras, ¿no? Dentro de lo que es la arqueología. En el caso del conocimiento, pues de alguna forma vamos atravesando distintas epistemes, ¿no? Está la episteme en la cual llamamos modernidad, donde la diosa razón fue la que imperó, y entonces se crearon ciertos objetos. El ser humano creó automóviles, creó lámparas muy, muy bonitas con formas de la naturaleza, creó una serie de cosas, y eventualmente pues eso quedará enterrado y aparecerá una nueva capa donde va a haber smartphones, donde va a haber todas estas cosas que hoy tenemos. Entonces, de alguna manera, la epistemología es como entender y poder separar de alguna manera unas cápsulas de conocimiento espaciotemporales. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, eso es una visión que quizá no es la más canónica, pero es una visión de lo que es la epistemología. Solamente por claridad en los términos, para los radioescuchas, epistemología tenía el principal sentido de que episteme no era cualquier conocimiento, sino era el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque sabemos que yo puedo tener una opinión sobre física cuántica, pero como yo no soy un especialista de física cuántica, mi opinión, mi conocimiento no tiene tanto peso que como el de un físico que tiene postdoctorado por Arizona, ¿no? Entonces, la episteme era ese conocimiento científico. Lo que ahorita mencionas se entiende como la noseología, es decir, gnosis, conocimiento, logía, estudio. Ahora, para los fines ahorita de lo que platicamos, justamente podemos llamar epistemología episteme conocimiento y nos entendemos perfectamente bien. Y las capas que mencionas, claro, la labor arqueológica que Friedrich Nietzsche utiliza mucho, la genealogía, de dónde viene el conocimiento que tenemos, y de repente si creemos que es un conocimiento muy, muy bien fundamentado, pero cuando le rascas a la siguiente capa te das cuenta que está fundamentado en por ejemplo, un ejercicio de poder, de que alguien, que una clase social construyó un concepto y ese concepto fue lo que se le impuso a los demás. Luego sí te preguntas, entonces, ¿qué tan conocimiento es algo que alguien inventó y que no encontramos, por ejemplo, en la naturaleza? Entonces, sí, esas capas nos ayudan a entender qué tan bien fundamentado está el conocimiento. Porque si le rascamos y al final encontramos aire, pues entonces, ¿qué tan conocimiento era ese conocimiento? Sí, y bueno, y es una forma, una cosa, o sea, si nos vamos pues al tema del conocimiento, así como lo que está escrito en los papeles, pues puede ser algo confuso, pero al final de cuentas creo que en toda época el conocimiento que de alguna manera se demuestra verdadero para la época, pues trasciende en toda la vida, ¿no? Y entonces eso es lo que al final queda como resto arqueológico. O sea, como dices, si mi opinión sobre algo, pues en realidad no está fundamentado en la realidad del momento, porque además, pues si hablamos de verdades, pues las verdades nunca son algo infinito, no son algo definitivo. O sea, las verdades se van revolucionando y van cambiando conforme avanza el conocimiento. Entonces, si en un momento la realidad sobre la Tierra era que era plana, y ese era el conocimiento de esa época, pues eso que se aceptó como verdad se refleja en toda la sociedad y se refleja en todo lo que esta época construye, ¿no? Sí. Deja detrás. Sí, y nada más para darle seguimiento a ese punto. Claro, los paradigmas científicos es lo que más claro nos muestra cómo existieron verdades distintas. Por 1000 años creímos en el modelo ptolomeico de que la Tierra era el centro del universo, y con eso se construyeron sociedades, sistemas de pensamiento, se construyeron sistemas políticos, y de repente llega Galileo y se da cuenta que no es la Tierra el centro del universo. Por supuesto que eso fue un shock, o que Europa no era el centro de la Tierra cuando se descubrió América,
Y bueno, y después con Newton, cuando se creía que las leyes de Newton podían describir todo el universo, y después vino Einstein y vino la mecánica cuántica, pero, y algo sí que les voy a discutir desde el viejo y sensual Aristóteles, es que sí parece que hay ciertas verdades que se sostienen a través del tiempo, es decir, verdades más robustas, no quiero decir absolutas, pero podría decirlo, pero me están grabando y no lo voy a decir. Y una de esas es, por ejemplo, la muerte, como decían ustedes, la certeza de que todo animal se corrompe y muere, o la certeza de que si no tienes una nutrición mínima y mínimas calorías, tu cuerpo no puede funcionar. Así que ahí sí me pongo muy medieval y muy griego, diciendo que sí hay algunas verdades que se sostienen a través del tiempo. Pero bueno, incluso pueden ser desafiadas por lo que, o sea, no lo sé, pero todavía está por verse. El ser humano se siente muy atraído a romper estas leyes, ¿no? Sí. Especialmente actualmente, o sea, como no sé si eventualmente exista la posibilidad de vencer la muerte. Creo que todo este preámbulo está muy interesante para poder hablar de lo que es la actualidad y de lo que es este cambio epistemológico que se está dando desde el fracaso de la modernidad y lo que se está transitando ahora. Y pues hay un fenómeno que a mí me parece que es puede ser una especie de parteaguas, o puede ser como ese evento. Tú, cuando estudias historia y te hablan del cambio de una época a otra, normalmente te dan ciertas fechas, y no es algo que ocurre de un día para el otro, pero se pueden marcar en el transcurso de 1, 2, 3 años. Entonces, pues, ¿por qué no decirlo? O sea, la pandemia puede ser esa transición. Sí. Eso lo hemos hablado aquí y lo pensamos. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esto? Ok, la pandemia está inmersa en un cambio cultural, tecnológico, político, del cual no habíamos tenido evidencia en toda la historia del animal humano, que son la cuarta revolución industrial o la revolución informática. Entonces, no solamente porque ha habido muchas pandemias, el siglo de Pericles vivió una pandemia importantísima. Newton vivió una pandemia donde escribió buena parte en confinamiento, buena parte de sus tratados físicos de óptica, y además unos bastante sobre alquimia, que poca gente sabe que Newton tenía más tratados esotéricos sobre alquimia que tratados físicos. Entonces la pandemia quizá no es un parteaguas tan poderoso, pero si lo pones en perspectiva con el desarrollo hace 30 años del Internet, la velocidad tecnológica de que hoy tu lavadora que está en casa tenga el mismo poder de procesamiento que el Apolo 11 con el que llegamos a la Luna, que hay una globalización como jamás se había pensado en la historia. Antes la globalización era, sí, estamos conectados con todo el mundo, pero hoy la globalización implica que me llega una cafetera de China en 3 días por Amazon Prime. Entonces, eso sí, todos estos factores han cambiado la manera en que pensamos, vemos y entendemos el conocimiento. Por eso hay un paradigma, y con esto cierro esta intervención, hay un paradigma hoy que es el que impera en el mundo de la ciencia y que por favor espero que se haga mainstream, que es el paradigma orgánico del conocimiento, donde el conocimiento ya no es aislado, ya no es mecánico, ya no es moderno, ya no es solamente racional, sino es un conocimiento ecosistémico, donde lo importante es poner atención a las relaciones de ti, de tu persona, de tu empresa, de tu país, cómo está conectado con todo el entorno global. Eso diría yo que es el paradigma contemporáneo, el paradigma de la complejidad, y que afecta, por supuesto, la manera en que entendemos lo que es el conocimiento, el epistema y la ciencia. Oye, Enrique, hay algo bien interesante de lo que tú mencionas, porque no sé por qué me llegó ahorita el recordatorio. Michael Pollan, que es un escritor que habla mucho sobre las plantas medicinales, y lo entrevistan hace poco, y el entrevistador mencionaba un libro, no sé si era de Yuval Harari o no de quién era. También en el libro de Yuval Harari, Sapiens, lo menciona. Dice, la gran diferencia entre el Sapiens y el Homo erectus fue que el Sapiens logra contar historias, y al poder hilar y contar historias, pues logra conquistar terreno, ¿no? Y recuerdo muy bien esto que me pareció interesantísimo, que, o sea, fueron los mismos alucinógenos, los hongos, los que ayudaron a que el hombre pudiera imaginar cosas que no había en ese momento, o sea, que pudiera contar historias que fueran fantasiosas, de explicaciones que no podía comprender. Y me parece interesante lo que tú mencionas, en el sentido de que dices que todos estamos conectados, porque hay algo que es bien interesante que Jung menciona, que es esta parte del inconsciente colectivo.
que está ahí, o sea, está ahí ese conocimiento. O sea, ¿por qué los mitos son tan parecidos en todo el mundo? ¿Por qué hay un mito similar al del Cristo? ¿Por qué hay un mito similar al de, no sé, ahorita no se me viene a la mente, pero hay muchos mitos similares? Porque, o sea, ¿por qué está conectada este pensamiento a toda una... pues sí, a un intelecto? O sea, y a lo mejor preguntártelo de cierta forma sin un proceso de ciencia, pues sería, no sería epistemología porque no está allá adentro, pero, o sea, no, ahí para mí está esa duda de si todo está conectado. Pues también el pensamiento está conectado a través de este inconsciente que está ahí, que es de esta masa que está ahí. No sé qué opines. Sí, justo es bien interesante preguntarse qué característica de conocimiento tienen los mitos. Si justo los mitos fueron antes del tránsito hacia la razón, que es el famoso tránsito del mitos al logos, que se dio en la Grecia antigua, donde se empezaron a preguntar, bueno, pero ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón los egipcios con su dios Ra? ¿Tiene razón los griegos con su dios Zeus? Y ahí fue cuando empezamos a dejar el mito para llegar a la razón, que luego nos trajo toda la historia hasta la revolución científica, ¿no? Aquí lo interesante es que quizá podemos hablar de conocimiento. Los mitos, como decía, los derechos humanos es un mito. Entonces, hoy los mitos, sí, es un mito en el mejor de los sentidos. Es una idea que no es... Sí, es creado por nosotros, claro. Es consensuado por nosotros, que sí tiene ciertos raíces que podemos entender, como pues al final, por ejemplo, Kant, con su idea de que la razón y la libertad fue lo que nos hace seres morales, y como seres morales tenemos dignidad. Pues sí hay un cierto bagaje ahí de fundamentación, pero no se sostiene tanto. Entonces, para no irme muy lejos, los mitos son importantísimos. Entonces, es conocimiento en el sentido de gnoseología, pero en el sentido de epistemología, como es el episteme ciencia, ahí los mitos quedan un poco aparte, o al menos en la visión. Hoy estamos haciendo una conciliación, y gracias por invitarme y por venir en su balsa, porque justamente estamos tratando de conciliar los mitos en la epistemología. Ahora, los arquetipos de los que hablas, las historias para darle sentido a la realidad que nos contamos desde que somos mamíferos muy primitivos, claro que es la capacidad humana de ver patrones en la realidad, y la historia pues es una de las formas más potentes que hay de comunicación. Desde los chismes, que dicen que las primeras historias que nos contaron fueron chismes, hasta la historia que te cuenta Nike en su último video. Ahora, yo solo voy a hacer, no me encanta, cuando hablamos de un inconsciente colectivo, me preocupa, me pone nervioso que le demos una realidad a ese inconsciente, como si fuera una cosa, como le decían en el mundo medieval, como si hipostasiáramos, es decir, como si le dieras una entidad, un peso ontológico, un ser, a ese inconsciente colectivo. Y yo digo, no tiene ser, no tiene consistencia, pero existe en cada una de las mentes de personas en ciertos lugares. Y vemos que se dan patrones. Ahora, toda la teoría de los arquetipos me preocupa porque puede ser un estereotipo. Cuando contamos historias estamos reduciendo a la realidad para entenderla. Cuento historias porque quiero entender la realidad, quiero entenderla redonda, pero eso implica que estoy dejando un montón de cosas de la realidad. Estoy perdiendo un montón de riqueza para poder hacer una historia en mi cabeza. Así que nada más quisiera subir la guardia, porque parte del pensamiento crítico es no dejarnos llevar por esas historias tan fácil. Porque luego decimos, claro, hay un arquetipo en el que hay un héroe y ese héroe tiene como dice Campbell, o el viaje del héroe, y luego queremos tratar de leer toda la realidad a través del viaje del héroe o a través de algún arquetipo, y ahí es cuando la reducimos y podemos perdernos de las grandes particularidades de cada cultura, de cada individuo. Una última cosa en este punto, como mencionaste los hongos. Yo, contrario a lo que se piensa siendo filósofo, tengo una distancia importante al uso de alguna sustancia para potenciar la imaginación. ¿Por qué? Lo decía un profesor de manera brutal. Baudelaire, uno de los grandes poetas malditos que tenía una imaginación increíble, decía un profesor, antes de meterse coca, era un genio. ¿A qué me refiero con esto? Que la imaginación que nos dieron los grandes mitos vino primero de la observación completamente primitiva e inocente de alguien que quería preguntarse por qué hay una cosa que allá arriba brilla, que es el sol. Y el abuelo le dijo, pues quizá es un dios. Y por supuesto, a través del uso de ciertas sustancias que potenciaban sus facultades como la imaginación, pues las historias fluyeron con mayor facilidad. Pero yo no le pondría como una causa primera, simplemente como una de las tantas causas de las historias que nos contamos.
Oye, Enrique, y regresando a aquí náufragos, de repente divagamos demasiado y luego tengo que regresar a la pregunta de Juan Pablo. Primero te agradezco el que me hayas respondido, y segundo es en tema de la pandemia. Yo sí quisiera, como tú lo acabas de mencionar, o sea, yo no sé qué tan importante sea el tema de la pandemia en nuestra historia como tal, o si va a ser otro punto como fue la gripe española y nada más hubo un cambio específico, pero lo que sí parece es que los problemas que nos atañen en el momento se convierten en el punto focal, ¿no? Y ese punto focal hace que pensemos todo ello alrededor, y entonces se pierde la particularidad de entender qué es lo que está pasando. Sí, a ver, es cierto, la pandemia va a ser un trauma histórico importantísimo. La cuestión aquí es que en qué dimensiones nos va a transformar la manera en que vivimos, en que entendemos. Parece que no va a ser, al menos es mi punto, y aquí ya estoy emitiendo una opinión porque no soy especialista, porque no puedo dimensionar el impacto que va a tener. La filosofía necesita distancia crítica, y la distancia crítica es una distancia histórica. Entonces, cuando yo hablo de algo que estoy viviendo en este momento, no puedo hablarlo como filósofo, me siento, y aquí sí quiero ser un poco rudo. Han habido muchos filósofos que se ponen a hablar de la pandemia y han cometido unos errores garrafales. El caso más claro es Giorgio Agamben, que yo le tengo un especial aprecio y admiración, pero el señor se puso a hablar de que la pandemia, con una teoría Foucauldiana y lichana de fondo, que la pandemia era un instrumento de las naciones para tener mayor control y legitimar así el uso de la fuerza. Y empezó a sacar argumentos, e inclusive sacó argumentos científicos del Instituto de Investigación de Francia, que luego fueron superados y el señor no hizo su tarea. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía necesita la distancia histórica para poder observar la realidad y criticarla y juzgarla y analizarla. Y entonces ahí como filósofo yo difícilmente puedo emitir un juicio de si esta pandemia va a transformar la epistemología, si va a ser una de las capas que nos comentaba Juan, o va a ser un trauma histórico que por supuesto va a hacer que los mexicanos ya no nos andemos abrazando tanto, sino que saludemos como en otras culturas. Ahí sí, perdón, pero excede un poco los límites de lo que yo puedo opinar. Gracias. Ok. Pero bueno, está muy interesante igual la conversación. Creo que podemos ir como retomando más bien. Es que justo, creo que lo que acabas de mencionar tiene mucho sentido con lo que acaba de decir Javier, ¿no? Es como difícil imaginar que pueda venir, o sea, al menos desde un punto de vista de la filosofía, no hay la distancia suficiente. Estamos como en esta época de eclipsamiento, que solamente la podemos definir pues, por los comportamientos que vamos tomando, y los contrastamos con lo más reciente de acuerdo a la episteme en la que vivimos, que es la modernidad. Y eso es la posmodernidad, que tiene pues estos rasgos como de que es el fin de los relatos, ¿no? Se ha mencionado, es el fin como pues hasta de la historia, es el fin de las tradiciones, y esto que decías tú, que nos perdemos de la razón y nos perdemos como también de esos anclajes de tradición que teníamos. Ayúdanos a entender un poco mejor, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? Tú además, teniendo como esta línea en la que has pensado la cuestión ética y relacionada a la tecnología, creo que, o sea, ahí está el meollo de lo que está aconteciendo, ¿no? Ahorita Javier habla del inconsciente colectivo y yo inmediatamente me puse a pensar, o sea, en esto que dices tú, que bueno, es peligroso porque pues, al final de cuentas no es un ente, ¿no? O no hay que verlo de esa forma, pero justo decía yo, bueno, pero si lo vemos en Internet, si en Internet, o sea, si este inconsciente como el colectivo hoy es una realidad tangible que se traduce en datos, ¿qué pasa ahí, no? Me hace pensar, esto es algo que algunas veces ya hemos comentado aquí, pero en esta idea de Deleuze, ¿no? Que habla sobre los cristales del tiempo, donde está esta cuestión que es el mundo virtual, que para Deleuze no se refiere a las computadoras y eso, se refiere más bien a todas las capas de conocimiento que hay, que se agregan a la percepción, digamos, si lo pensamos así como en términos
del signo, ¿no? En un aspecto más semiótico, pues, o sea, todo lo que se le agrega al objeto, por parte de la experiencia del observador. Es una cuestión de percepción. Él habla de, pues, la relación que hay entre lo actual y lo virtual y cómo se afectan la una a la otra. Yo pienso que esta época nos está trayendo, pues, una subjetividad colectiva, que son los datos, que es el Internet. Y de alguna forma no sabemos todavía ni cómo lidiar con esto. O sea, ese mundo virtual, ese mundo interno que antes era personal y era algo que, pues, tú llevabas y era difícil como lograr una conexión con otra persona desde un lugar de este espacio virtual. Hoy en día es sumamente sencillo, ¿no? Y esos mundos internos que transitamos ya no están en nuestro interior, están en Internet, ¿no? No sé si me estoy dando a entender y me gustaría escucharte, o sea, ¿qué piensas respecto a esto en términos de dónde estamos en cuestiones de conocimiento, ¿no? Sí, por lo mismo que perdimos la creencia en la razón, perdimos la creencia también en los signos. Ya los signos a veces no nos refieren tanto y no hay un signo que tenga un significado o que tenga un sentido que permanezca, sino que depende, como decías tú, de la subjetividad de cada quien en cada momento, y eso hace que, por ejemplo, haya un mercado de signos, y a ese signo yo le pongo un poquito de acá y un poquito de acá y un poquito de acá y hago mi signo ecléctico. Y es una manera en la que navegamos en el siglo XXI. El problema es que si hacemos eso, luego estamos juntando signos de sistemas distintos que son contradictorios y nosotros los amalgamamos, o al menos los tratamos como pastiche, como de darle sentido a mi realidad, tomando elementos externos que no tienen sentido de manera interna. Entonces ahí hay un problema. Luego hay otro problema ya con el mundo digital, de la mediación tecnológica frente al hombre y la naturaleza. Esto es algo que sí me preocupa mucho y ya le preocupaba desde a Oscar Wilde, que decía, todavía los griegos veían el sol, olían el aire, disfrutaban la lluvia, tenían una relación mucho más orgánica con todo el mundo natural. Pero el hombre moderno y el hombre posmoderno, por esta hipermodernidad, está mediado todo el tiempo. Hoy estamos mediados por estos micrófonos, estamos mediados a la hora de que hacemos relaciones, porque mucha gente empieza su relación en línea y la termina en WhatsApp. Estamos mediados porque el conocimiento o sea, entonces eso sí es un problema, porque empezamos a leer ya el mundo a través de una mediación y ya no el acceso a ese mundo. Ahora, la subjetividad, yo soy un defensor porque tengo un lado ingenieril, aunque me arde el hocico decirlo, en la que, aunque sí haya subjetividad en los datos que recabamos y que tenemos esa oportunidad a partir de hace 30 años con el origen del Internet y el hecho de que tú y yo hayamos, en lugar de los grandes censos de la historia, que eran dificilísimos y carísimos, que tú y yo, por voluntad propia, dejemos nuestros datos en Facebook y así al menos 5,000 millones de seres humanos, dependiendo de quién tenga acceso a un smartphone, hace que sí haya cierta objetividad en los datos que recabamos. No es completamente subjetivo, por supuesto, de ahí a que con métodos estadísticos saquemos conclusiones que pensamos que son absolutamente verdaderas, eso ya no se sigue. Pero sí hay mucha objetividad en los datos que recabamos de cómo se comporta el ser humano todos los días. ¿Qué es lo que veo hoy? Lo que veo hoy, número uno, es como le llaman una infoxicación, porque yo ya no sé qué es verdad y qué es falso, porque todo el día estoy bombardeado de demasiada estímulos, información, datos. La velocidad con la que vivimos hoy es inédita en la historia, entonces no me puedo detener a tener una reflexión de qué signo es el correcto, qué proposición es verdadera o falsa, qué argumento es válido o inválido, porque estamos viviendo, como diría el premio Nobel de Psicología Daniel Kahneman, con nuestro sistema 1. Estamos viviendo con la mente animal todo el tiempo, porque no nos podemos detener como lo hacemos ustedes y yo en este momento, en esta isla, detenernos a meterle el sistema 2, que es el discurrir de la razón. Y por último, tenemos una debilidad mental desastrosa. ¿Por qué desastrosa? Porque, número uno, no confiamos en la razón. Número dos, estamos agotados afectivamente para meterle calorías al ejercicio racional. Y eso nos tiene completamente... Somos animalitos débiles en un mundo industrializado. Yo intentando hacer sentido, porque también me ha pegado mucho el sol aquí en la isla y entonces estoy saltando de un tema a otro, así que me disculpo.
No, al contrario, y es parte, está súper bien porque este tema de la hipermodernidad lo hemos querido tocar. A mí me fascina Lipovetsky. Es un libro que me gustó mucho, me marcó en su momento como estudiante porque pues justamente este tema de el hiperconsumo, o sea, del hiperdeseo, de volvernos estos animales en los que, literal, en los que pues somos controlados por deseos, y no hay o sea, no estamos siendo críticos de lo que, o pensantes de lo que estamos deseando, queriendo o haciendo, ¿no? Y creo que lo que tú hoy estudias y a lo que te dedicas, que es esta parte de la filosofía, del pensamiento crítico, de la epistemología, es un llamado a regresar a lo más básico, que fue la observación. La observación de nuestros pensamientos, la observación de nuestras creencias, el dudar, el no dejar de dudar de lo que está sucediendo. Y creo que en un mundo en el que somos hiperviolentados en cuestión de información, tiene que regresar esa... Sin estar todo el tiempo en será verdad, será, y caer en estos temas como hay mucha gente que ya cree en increíble, en la tierra plana, pero sí, porque juntó una cosa de aquí, otra cosa de acá, como lo acabas de mencionar, pero sí en poder poner en duda de dónde viene la información, de dónde está llegando, porque estamos, o sea, literal, estamos siendo empujados hacia donde pues sí lo voy a llamar así, inconsciente colectivo de la información nos quiere llevar, que es a no pensar, ¿no? A no tener control de nuestras acciones y simplemente gastar nuestros recursos para poder obtener lo que no podemos tener. Sí, y ahorita que mencionas el pensamiento crítico, que es lo que menos tenemos, y más o menos le está diagnosticado por qué. ¿Qué es el pensamiento crítico? Primero es pensamiento. Entonces, de repente somos todos muy críticos y ya estamos criticando a los partidos políticos y al gobierno y a las religiones. Y cuando de repente vemos, es que ni siquiera hicimos el ejercicio anterior de criticar, que es pensar. Porque es carísimo en términos calóricos, carísimo en términos de tiempo, carísimo en términos educativo. O sea, ¿a qué me refiero con pensamiento? Me refiero con las reglas mínimas con las que funciona la inteligencia y la razón, que es la lógica. Claro. Somos, por ejemplo, en México, y esto es durísimo, en la OCDE somos el penúltimo país en pensamiento numérico. Claro que si no sabemos que menos por menos es más, si no sabemos las reglas mínimas de la lógica, entonces otra vez estamos juntando cosas que no se pueden juntar. Estamos juntando ideas de un sistema y de otro que no son compatibles ni siquiera lógicamente. Estamos diciendo argumentos que ni siquiera se sostienen con una estructura mínima, y estamos llenos de falacias. Y eso es lo primero. Pensamiento crítico implica que llegas una chambota y una talacha en matemáticas y en lógica. Ya que pensamos, para no caer en ser en ese ingeniero, como el caso de Adolf Eichmann, ese ingeniero alemán que nunca se preguntó qué logística de transporte se estaba haciendo y llevó a varios millones de judíos a los campos de concentración, ahí es donde das el siguiente paso, que es el pensamiento crítico. Ya que piensas, ahora sí, pon eso que piensas en perspectiva. Jerarquízalo en niveles de importancia. Ese es el pensamiento crítico. Contrasta lo que piensas, lo que crees, y como decía, si es caro pensar, ahora imagínense pensamiento crítico con la velocidad con la que vivimos. O sea, contextualmente hay un ecosistema que nos impide pensar, y luego, el peor, nos impide el pensamiento crítico. Sí, eso sí me espanta un poquito, la verdad. Es todo un tema, o sea, es como estamos sumergidos en una realidad de múltiples relatos, ¿no? Contradictorios, que no están construyendo y de alguna forma, pues lo que impera es la duda, ¿no? La duda yo ahorita pensaba, ¿crees en este dicho que dice no hay nada nuevo bajo el sol? Sí, el dicho también de la Biblia, como dicen, nihil novum sub sole. Sí creo, en un sentido, porque la naturaleza humana es la misma, desde que somos homínidos, que perseguimos el placer y vivimos el dolor, a que si tiene razón Yuval Noah Harari, vamos a hackearnos y vamos a ser super hombres, vamos a seguir.
vamos a seguir siendo igualmente de animales. No hay nada nuevo bajo el sol, porque hoy seguimos operando con la misma lógica de la supervivencia del más apto y del más fuerte. Pero por otro lado, sí hay algo nuevo por ejemplo, las condiciones con las que vivimos y la tecnología. Entonces, sí creo, y por otro lado, sí parece que hay novedad. ¿Y por qué hay novedad? Porque cuando Charles Darwin integró la idea de la evolución en nuestro paradigma epistemológico, lo rompió completamente. Sí hay cosas nuevas porque hay azar, porque hay emergencia. La emergencia es que ocurran, que nazcan cosas que no estaban previstas, que ni siquiera se podían prever y predecir. Entonces, sí creo que hay novedad porque hay evolución, pero en el fondo, en la visión más panorámica, parece que siempre hemos sido y vamos a ser este mismo animal. Sí, y yo pienso, o sea, cuando veo cómo estamos, y, o sea, la problemática que enfrentamos y la dificultad en el tema del pensamiento crítico y todo este tren que parece que ya se salió de los rieles, pienso o sea, siempre llego como a la misma conclusión de querer tratar de entender que si hay un cambio de paradigma o si algo está ocurriendo, si algo nuevo ha de venir, que creo que finalmente no hay nada nuevo en ese sentido, pero debe haber algo transformado, que sea lo mismo, pero de alguna forma presentado de otra forma. Tiene que ver con el asunto de la ética. O sea, creo que hay que... Todo se debe, de alguna manera, o sea, cuando las cosas están confusas, hay todos estos discursos, o sea, nuestro anclaje como sociedad, pienso, que debe ser la ética, y ahí debería estar dirigido, pues de alguna manera, el esfuerzo del pensamiento en una época como la que vivimos. Pero esto es una opinión personal. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es como el anclaje que deberíamos estar buscando como seres humanos para encontrar un poquito de razón, ¿no?, dentro de este mundo? Estoy de acuerdo contigo. Nos dimos cuenta que todo el progreso científico y tecnológico dejó atrás el progreso moral. Y aunque sí hemos avanzado moralmente en el hecho de que reconocemos los derechos humanos, en el que ya en el primer artículo de la Constitución mexicana en el 2011 se reconocen los derechos humanos y los tratados internacionales, sí hay avance ético, sigue siendo muy flacucho respecto del avance científico y del avance tecnológico. Y lo que hoy por fin estamos empezando a llegar a acuerdos es que la ética ya está entrando por fin otra vez a la política. En tiempos antiguos como Aristóteles, la ética y la política eran una y la misma cosa. En tiempos incluso de Adam Smith, ética y política eran una misma cosa. Adam Smith escribió toda su obra orgánicamente incluyendo la ética en la economía. La gente luego se le olvida eso. Pero hubo un divorcio entre ética y política a partir de al menos dos razones. Número uno, la especialización. Se especializó la ciencia, se especializó la ética y dejamos de comunicarnos. Por eso hoy la ética se hace en universidades o en la casa o en la iglesia, pero ya no en el discurso público. Y es más, nos da miedo que a alguien se le ocurra sacar una constitución moral como cierta persona. Y en segundo lugar, la ética se divorció por la separación de iglesia y Estado, lo cual fue muy, muy saludable. Y se pensó que la ética eran las normas religiosas y se relegaron a la iglesia. Si le añadimos a eso que la ética se separó de la política en el gobierno, cuando Maquiavelo, que esa es una de las evidencias, se hizo famoso con su príncipe como espejo que le llaman espejo de príncipe, el libro de cabecera de los grandes gobernantes, porque decían, yo no puedo ser un hombre bueno, soy gobernante, tengo que ser un astuto, tengo que ser un zorro y un león, no puedo ser el hombre virtuoso medieval, porque me van a cortar la cabeza, esto es Juego de Tronos. Entonces se separó la ética de la política y hoy por fin, a partir del reconocimiento de que la tecnología ya nos rebasó y que ya no nos está sirviendo a los seres humanos, sino que nosotros estamos sirviéndole a la tecnología, los mismos ingenieros, los mismos empresarios voltean y dicen, necesitamos que la ética vuelva a la política, y la política entendida como todo lo que pasa en la polis, no como el ejercicio del poder. Y eso es algo bueno y malo, porque la ética no siempre nos ha hecho tanto bien. Recuerden que las inquietudes de Karl Marx eran inquietudes éticas. Él trataba de hacer un mundo mejor, pero cuando la ética la impones en la realidad a rajatabla, por ejemplo, tratando de un plumazo llevarte la propiedad privada, luego haces más daño del bien que pretendes hacer. Y me da mucha tristeza porque yo defiendo la ética, pero la ética no la puedes aplicar a la realidad a rajatabla. Así que sí creo que hoy toda la reflexión, todo el ejercicio debe de ya integrar, desde la epistemología hasta la propia realidad, debe de integrar la inquietud ética en todo el ejercicio humano para que seamos un animal
que al menos progrese un poquito hacia hacer un mundo más amigable para todos. A mí me llama mucho la atención porque he estado pensando, me gusta mucho y me llama mucho el tema del estoicismo. Siempre me ha gustado esta corriente. Y me he preguntado por qué ahora más que nunca Marco Aurelio ha sido un ejemplo en muchas cosas. Y creo que fue este balance, como todo ser humano, tiene sus pros y sus contras, sus debilidades y pero esta forma de pensamiento que pues viene de los cínicos y lo que evolucionó en el estoicismo, creo que es algo que hoy en día deberíamos estar apelando a través del pensamiento crítico. No sé qué opinas tú de eso. Sí, el estoicismo ahorita ha tenido mucho auge porque las escuelas helenísticas, el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo, nacieron en momentos de incertidumbre cuando el señor Alejandro Magno se le ocurrió conquistar toda Asia y romper las bellas y pequeñas polis griegas donde había una democracia lograda. Bueno, lograda, tenía 2/3 partes de la población en esclavitud, pero bueno. Y cuando se rompió el ideal griego y el concepto griego y la gente no sabía ni quién era, pues se recurrió al estoicismo, es decir, la búsqueda de la ataraxia, de la impasibilidad, de la tranquilidad de espíritu frente a toda esta incertidumbre. El problema con el estoicismo es que es para ciertos momentos de muchísima incertidumbre y para ciertos perfiles. Yo no lo recomiendo para todos, porque el distanciarte de tus deseos, el confrontar e incluso a veces negar tus pasiones puede ser a veces más violento para ti. Por eso está también el cinismo, que en términos técnicos es hacerse bien pendejo. A mí me encanta el cinismo. Y cuando lo digo así, es no tomarse tan en serio a sí mismo. Es súper, súper saludable, porque güey, no te tomes tan en serio a ti mismo, deja de hacerte chaquetas mentales, deja de andar con el overthinking. El cinismo es muy saludable, salvo que el cinismo de repente no construye instituciones. Y el otro, que es el epicureísmo, es un poquito más moderado, porque administra tus placeres, administra tus emociones, tus estímulos, para que es una joya, para que en este mundo tan acelerado y en este mundo tan incierto, tú escoge tu escuela filosófica, pero no a todos el estoicismo porque puede ser muy agresivo. Oye, y otra cosa que me llamó la atención ahorita que hablábamos también del tema de la pandemia y de estas cosas, creo que hace mucho leí el libro de Nassim Taleb en el que hablaba de los cisnes negros. O sea, yo creo que lo que ha estado sucediendo en el mundo es que hemos estado normalizando situaciones que parecieran normales, pero no han sido normales. O sea, el avance tecnológico, la pandemia, ¿no? O sea, que aunque se ha recurrido como desde 1918 y si te vas para atrás, Marco Aurelio tuvo una, Pericles tuvo otra, o sea, como tú lo acabas de mencionar, pero o sea, son recurrentes. El avance tecnológico también, la era industrial y luego, o sea, sí son, pero han sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, o sea, sí han sido episodios que se podría decir que son recurrentes, pero no son normales y los normalizamos. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es el tema, o sea, ¿cómo casas o cómo puedes armar el tema de hacer esta fusión, no fusión, bueno, el entendimiento de la epistemología con la inteligencia artificial? Esa es una duda que traigo desde que leí tu currículum. Dije, me encantaría preguntarle cómo va ese tema, porque hacia allá vamos. Sí, sobre los cisnes negros, en realidad, cuando parece que el cisne negro es la pandemia, por ejemplo, le preguntaron a Nassim Taleb y dijo, no, es que la pandemia no es un cisne negro. En realidad, si tú ves la historia de la humanidad y además la interacción de tantos elementos epidemiológicos y además el uso de antibióticos, pues la pandemia no parece un cisne negro, sino algo que se podía prever. Sí, claro. Por otro lado, el cisne negro, esa es la civilización occidental. Cuando de repente queremos ya tirar la toalla y mandar la chingada como nos pasa hoy en día, perdón por mi léxico, pero me pongo un poco mal. Y hoy The Economist saca este mes saca sus índices de cómo ya no creemos en la democracia, porque muchos de nuestra generación ya decimos, no, pues eso ya no sirve. Debemos de recordar que vivimos en tiempos demasiado privilegiados. Es un cisne negro que haya transición pacífica de poder. Es un cisne negro que tengamos excusados. Es un cisne negro de que la esperanza de vida sea 80 años. Es un cisne negro que no haya tantas muertes en el parto. Entonces, es un cisne negro que hay que proteger el nivel de civilización que tenemos hoy. Y eso luego se nos olvida, pues porque no vivimos la caída del muro de Berlín, porque no vivimos la esperanza de vida de 40 años hace 300 o 200 años. No vivimos los momentos cuando las mujeres o las personas de color no podían votar. Eso diría sobre los cisnes negros. Bravo.
este momento es muy, muy privilegiado, por más chairo que luego me ponga y se me olvide y quiera mandar todas las instituciones al carajo. Y lo que dices de la epistemología y la inteligencia artificial es epistemología en tachas, es epistemología en esteroides, porque hoy tenemos la capacidad de la ciencia de datos, que es recabar mares y mares y mares de información y poder computarlo como nunca antes en la historia. Entonces tenemos un acceso privilegiado a conocer el mundo, a modelarlo, a describirlo, gracias a la ciencia de datos, pero sabiendo que la ciencia de datos y que la disciplina estadística tiene muchas fallas y que echa agua por muchos lados. No nos va a dar la verdad absoluta, nos va a dar una aproximación genial a conocer la condición humana, a conocer la biología, a conocer. Entonces yo estoy muy, muy esperanzado que eso se utilice para mejorar la vida de los seres humanos y no solamente para entender qué es lo que te gatilla, qué es lo que te excita, qué es lo que te enoja y ponerte unos comerciales bien chingones en Facebook y termines votando o comprando más porquerías en Amazon o votando por otro populista. Oye, pero ahí justo, nada más rápido, porque sé que vamos en cortos de tiempo ya, pero me queda una duda y es esta. Entrevistamos aquí se subió a la balsa a Gonzalo Alonso, que fue el ex CEO de Google Latinoamérica. Y justamente una de sus tesis decía, a ver, la inteligencia artificial ha sido creada por humanos. Las máquinas, de cierta forma, se van a comportar como humanos. No lo dijo tal cual, yo lo entendí así, es mi opinión de lo que él dijo. Pero me parece impresionante, porque al final lo que dices tú es sí, toda la data la está reanalizando y está comportándose, o sea, se va a comportar la inteligencia artificial de forma humana, porque es lo que conoce, ¿no? No sé qué opines de eso. Exactamente, la inteligencia artificial es un modelo, es una copia de la inteligencia humana, al menos de algunas de nuestras facultades, no todas. No va a haber, al menos esa es otra opinión, no va a haber conciencia de la inteligencia artificial. Eso no lo vamos a ver nosotros, pero yo lo creo que no va a haber, porque ni siquiera, número uno, sabemos qué es la conciencia. Número dos, es un fenómeno tan complejo que ocurre primero en un organismo vivo y luego en un organismo vivo social. Pero antes de entrar a ese tema, la inteligencia artificial tiene los mismos sesgos que la inteligencia humana. Si yo tengo el sesgo de confirmación, de que acepto la información que confirma mis propias creencias, así la inteligencia artificial tiene sesgos de que de los propios datos, que si tú sacas datos de la población norteamericana, donde hay un sesgo de que la población afroamericana ha vivido marginada, pues claro que ya tus datos van a estar sesgados. El caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial de la industria es que cuando los de RH utilizaban algoritmos para predecir quién eran los mejores candidatos para trabajar en la industria tecnológica, nunca elegían mujeres. Los blancos y nunca elegían mujeres, porque el sesgo era que los exitosos en el mundo de la industria tecnológica eran puro varón, por supuesto. Claro. Blanco. Entonces sí, son los mismos sesgos que tenemos nosotros, lo que se los pasamos a los datos, a los algoritmos. Es como el libro de Freakonomics, ¿no? De que los negros con nombres de blancos les va mejor. O sea, qué duro, o sea, es durísimo eso. Perdón por irme a otro lado. Juan, discúlpame, retoma la balsa, por favor. Pues está increíble. Pues vamos cerrando, vamos llevando esto a una conclusión. O sea, yo creo que ha sido una plática riquísima. Normalmente pues lo que hacemos es un ejercicio al final como de decir con qué nos quedamos. Yo quisiera decir que, bueno, al final de cuentas la sensación que me deja esta plática, que nos llevó por muchos lados y todo, es nuevamente esta idea de no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que al final de cuentas el ser humano es de alguna forma adicto al drama, es adicto a la incertidumbre, es adicto a crearse problemas sin solución aparente, solo para entretenerse. Me da ese contexto y al final de cuentas creo que eso es lo que va generando nuevas epistemes. Va cambiándole los colores, los matices, las combinaciones a todo lo que es nuestra realidad social y en cuanto también a la evolución aparente del conocimiento, porque como hemos dicho, sí, pues puede haber algunas verdades como la muerte, pero bueno, eso podría cambiar con la inteligencia artificial, no lo sabemos, pero al final del día siempre la constante es que todo cambia. Pero al final de cuentas todo de alguna manera permanece, o sea, nunca salimos de esta lucha entre Heráclito y Parménides, ¿no? Que está desde el primer día de la filosofía y creo que actualmente seguimos ahí. Entonces, me parece sano el recordar a los cínicos y no tomarnos las cosas tan en serio, tan a pecho al final del día.
Hay que recordar que en los 60 pues, creían que estaban ante el apocalipsis con el tema de la Guerra Fría. No, antes estaban las guerras mundiales y sin duda eran momentos más que daban más miedo que el actual, ¿no? Entonces, pues creo que es sano hablar de estas cosas porque nos recuerdan que al final de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es con lo que yo me quedo. Yo agregar algo que dijo, el pensamiento requiere muchas calorías. Hay que dudar de lo que pensamos, pero hay que hacerlo de forma, pues, consciente. Hay que estudiar, hay que tratar de llegar a tu verdad, sabiendo que pues puedes estar equivocado. Y lo segundo es agradecerte. La verdad es que yo quise aprovechar que estabas aquí y hacerte algunas preguntas que a mí me estaban inquietando y volverte a extender una invitación aquí a La Balsa y a poder hablar de inteligencia artificial o de cualquier otro tema. Te agradezco de corazón que hayas aceptado esta invitación y pues te dejamos aquí en la isla, te dejamos con víveres y por ahí mandaremos una carta para que te recojan si es que tú lo deseas. Oigan, muchas gracias por la invitación, por el sándwich y por el agua. Y sí, yo cierro simplemente con, quizá no es tanto dudar, sino tener siempre una actitud de asombro, que el asombro ya comporta la curiosidad y luego comporta la duda razonable, porque la sola duda de repente lleva a la sospecha y la sospecha cierra en lugar de abrir. Y agradecimiento y agradecimiento en este momento histórico que con toda la madriza que nos está dando, seguimos viviendo en un momento privilegiado. Entonces sí, por favor, mejor denme un ride a la civilización. Muchas gracias. Hecho. Gracias por estar en Náufragos. Y tiremos ancla. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.